Bueno, buenas tardes, señores estudiantes. Esto es duro para el campesino, montar estas presentaciones por estos sistemas. Ahí con el apoyo muy efectivo de Alfredo logramos hacerlo. Espero que todo esté muy bien y que no hayan tenido dificultades con la bestia negra que nos tiene asoleados. Vamos a comenzar entonces con una revisión del taller número 4 que ustedes debieron haber respondido. Creo que me lo han mandado, todos me han mandado el cuestionario resuelto hasta ahora. Pero voy a exponer mi criterio sobre cuál es la pregunta o la respuesta correcta para que ustedes hagan el mismo ejercicio de la vez pasada, es hacer su apreciación de qué tan acertada fue la respuesta y, y pasarme pues la nota correspondiente. Comencemos entonces. Primero, según Ocampo, ¿en qué razones se basa Kalmanovitz para sostener que el Estado colombiano ha sido antiliberal? La respuesta, a partir de la lectura del propio Kalmanovitz y de Ocampo, desde luego, es que uno puede distinguir, o la literatura distingue, entre lo que es el Estado liberal desde el punto de vista formal. Es un Estado que garantiza los derechos políticos, básicamente el derecho de elegir y ser elegido, el derecho de opinar, la libertad de prensa, es decir, todas las libertades políticas que están consagradas formalmente en la Constitución y en las leyes. Y hay otro plano que es los derechos económicos, sociales, culturales, y un principio de igualdad ante la ley, que la ley debe aplicarse a todos los ciudadanos por igual, independientemente de su estatus, de su profesión, de cualquier otra filiación. Entonces, lo que dice Ocampo es que Kalmanovitz considera que el segundo plano, al cual acabo de referirme, pues se cumple o no se cumple en Colombia, porque esa igualdad ante la ley desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la distribución, de la equidad, de la democracia económica, pues está ausente. Entonces, ustedes confróntenlo contra la respuesta que me dieron y puede haber, como ocurrió la vez pasada, lugar a una diferencia de criterios, de interpretación de los apartes correspondientes del texto que estemos revisando, y en ese caso pues lo escriben y me lo hacen saber. Bueno, segundo, ¿en qué razones se basa Ocampo para refutar a Kalmanovitz y sostener que el Estado colombiano sí ha sido liberal? Volviendo a la distinción que hacía anteriormente entre derechos políticos y derechos económicos, sociales y culturales, Ocampo dice que en el primer plano, en el de los derechos, en el segundo plano, el de los derechos económicos, el Estado colombiano no ha sido muy autoritario, no ha sido muy intervencionista, que los periodos de dictadura en Colombia han sido muy breves, creo que 10 años en total, en 200 años, que el Estado colombiano siempre ha consultado con el sector privado, que las iniciativas más importantes de intervención económica, como la creación de la Federación Nacional de Cafeteros, por ejemplo, y otras grandes empresas, las ha hecho en asocio con el sector privado, de manera que este tipo de argumentos le sirven a Ocampo para decir que el Estado colombiano no ha sido tan autoritario y que en las concepciones, en los principios generales, pues es muy liberal en el sentido de que siempre está consagrando en la Constitución y en las leyes estos principios de carácter liberal.
tercero, cuál es su posición personal en esta materia? Máximo 5 líneas. Entonces le voy a pedir a cada uno de ustedes que diga qué escribió en este punto, comenzando en el orden en que ustedes quieran. Pero bueno, como están separados, entonces, digamos, comencemos por Illich. Illich. Profe, en este momento te está activando el micrófono, entonces te demora unos segunditos. Bueno. Profe, ¿me escucha? Sí, te oigo, ¿cómo no? Listo. Habla Humberto Cañón. Creo que yo sí tengo habilitada la opción, entonces. Sí. Profe, yo creo que tanto como el uno como el otro exponen desde su punto de vista que Colombia ha tenido un buen desempeño económico en el siglo XX. Sin embargo, una causa que hace que seamos un país con altas deficiencias productivas lo constituye la combinación de... Discúlpame, Humberto, que te haga allí un paréntesis. Señor. No estamos hablando de crecimiento ni desarrollo productivo. La pregunta se refiere a si el Estado colombiano ha sido antiliberal, como sostiene Calmanovic, o ha sido más bien liberal, como dice Ocampo. ¿Cuál es tu posición personal respecto a ese punto? Hacia allá voy, que ambos tienen la razón. El Estado colombiano en algunas facetas ha sido antiliberal y en otras ha sido totalmente liberal. Lo que me parece es que, por ejemplo, me perdí, que sin embargo una causa que hace que seamos un país con altas deficiencias productivas, pues lo constituye la combinación de factores internos, que ahí sí pues Calmanovic tiene toda la razón en cuanto a la baja productividad y capacitación, reconversión industrial y esas cosas. Y también, pues, Ocampo, hay que darle también la razón en cuanto a que la dependencia externa ha sido un factor determinante. Entonces, creería yo que ambos tienen razón, pero ubicados en diferentes periodos. Entonces, cuando ha sido el tema de apertura externa, pues la razón la tiene Ocampo, pero cuando fue la época de la industrialización y dependencia de las instituciones, pues ahí está Calmanovic también con su verdad aflora. Bueno, vuelvo a formularte la pregunta porque creo que no la has enfocado, la respuesta no la has enfocado bien. La respuesta hay que darla en los términos que yo acabo de escribir. O sea, hay dos planos del Estado. Un Estado es liberal cuando en su legislación fundamental, comenzando por la Constitución, tiene consagradas las libertades políticas. ¿Qué son las libertades políticas? El derecho a elegir y ser elegido, la libertad de opinión, la libertad de prensa, esos son los principales derechos políticos que han sido consagrados pues en la Carta de Naciones Unidas. Entonces, decir, el Estado colombiano respeta esos principios, quiere decir que es liberal. Si no lo respeta, es antiliberal. Pero el argumento de Calmanovic es que no se refiere realmente al primer plano, pero dice que en el segundo plano, o sea, en la parte económica, social, cultural, el Estado colombiano no es liberal, es antiliberal, porque ha consagrado muchas prerrogativas a distintos núcleos y sectores de la sociedad, especialmente pues a los capitalistas, porque la distribución del ingreso es muy mala, porque entonces lo que él encuentra es una deficiencia en el respeto del Estado por los derechos económicos. Por eso sostiene que es antiliberal. ¿Tú qué opinas? Claro, tiene razón, porque es que Colombia en el papel es un Estado liberal, hay democracia, aquí hay libertades. Sin embargo, cuando uno va a mirar la realidad, no es así. ¿Quiénes ponen los políticos? Los políticos los ponen los grandes grupos económicos. ¿Y para qué lo hacen? Para concentrar cada vez más el poder y los recursos. Entonces, ahí me parece que tiene mucha razón Calmanovic, donde dice que realmente Colombia es un país antiliberal en la realidad. Bueno, sigamos con otro estudiante, por favor. Illich. Hola. No me funcionaba ahorita
Micrófono. Lo que yo escribí fue que el Estado colombiano ha sido una mezcla entre liberalismo y antiliberalismo, porque aunque el poder no está concentrado, es decir, a favor de la tesis de que es un país liberal, hay una desigualdad rampante en el país que es confirmada por el índice Gini, que nos ubica como un país desigual. Es decir, somos liberales en la parte de la democracia, al menos en lo que se ve la mayor parte del tiempo, todos podemos votar, y el poder en Colombia realmente no está concentrado. De hecho, hay hasta choques que nos lo demuestra, por lo menos ahora un choque entre el presidente, un gobernador se puede enfrentar al presidente, en fin. No está concentrado el poder si hay desigualdad. Entonces las dos tesis van en un camino que de pronto nos tendríamos que llevar a construir una nueva definición más allá del liberalismo y antiliberalismo, buscar un nuevo tipo de cosas que realmente nos permita definir cuál es la posición de este país. Bueno, ok, el siguiente, por favor. Bueno, Maribel. Olga Lucía, bueno, el que sea. Olga Lucía, por favor, Yo soy de la idea. lea sus 5 líneas. Lea sus 5 líneas. Ok, bueno, profe, buenas noches, buenas tardes a todos. Mi posición personal estoy de acuerdo con Ocampo, considero que Colombia ha tenido claramente adherencia en su historia a los principios liberales. Por ejemplo, la importancia que ellos mencionan allí de la Federación Nacional de Cafeteros como institución privada en asuntos determinantes de la macroeconomía, y particularmente con la Constitución del 91, donde amplía la participación privada en el manejo de instrumentos de seguridad social, una característica típica de países con ese fuerte arraigo liberal. Entonces, esa fue la opinión que puse, profe. Bueno, muy bien, gracias. El siguiente, por favor. Siguiente. Maribel o Alfredo. Siguiente. Listo. Yo estoy de acuerdo con Ocampo. En el factor económico, el país en el siglo XX se denota que fue expresamente liberal, independientemente que el resultado de sus políticas hayan tenido que ver con la desigualdad. Muy bien. ¿Y falta quién? Alfredo. No. Colombia no se puede poner instituciones de orden, son independientes de las decisiones que toman. Además, existen entidades privadas con... ¿Sí? Ahí hay interferencia, no te oigo bien porque hay una interferencia. Yo tampoco te escuché bien, Alfredo. ¿Aló? Alfredo, se te oye como entrecortado. Permítame un segundo. Sí. Ahora sí se te oyó perfecto. Listo. Entonces, el Estado colombiano se puede definir como liberal en la medida en que sus instituciones de orden nacional son independientes y autónomas de las decisiones que toman. Además, existe una preferencia del Estado de entregar sus funciones a entidades privadas con la finalidad de acceso y penetración al público en general, tales como las universidades. Por último, la pérdida del carácter del Estado ha definido aún más este error. ¿Por último qué? Por último, la pérdida de carácter intervencionista del Estado ha definido aún más este error. Ya. Bueno, mire, insisto, hay estos dos planos del liberalismo, el plano formal, que no quiere decir, perdón la expresión coloquial, que sea simplemente de boquilla, ¿no? Que sea simplemente de dientes para afuera, que los principios estén consagrados en la Constitución y en el cuerpo de leyes y eso no tenga trascendencia. Eso es importante. Eso es importante porque podemos votar, porque independientemente del sexo, de la región, del nivel de riqueza de una persona, hay un derecho universal al sufragio. Hay, como acaba de decir Alfredo, una separación de poderes.
cada poder es independiente y autónomo y no está sometido a una determinada rama del poder público. Y el hecho de que exista ese liberalismo en ese plano condujo hace unos años a que se sostuviera una teoría que se llamó optimista positivista, en el sentido de que los estados que lograban consagrar este tipo de libertades terminaban siendo también estados desarrollados y democráticos económicamente. Y una vez que se montaba el aparataje de las libertades políticas, el desarrollo político conducía al desarrollo económico, es decir, al otro plano del que estamos hablando. Entonces, sí, yo diría que mi posición personal o mi interpretación de esta contraposición de criterios entre estos dos autores es que efectivamente Colombia pues tiene unas plena consagración de las libertades de orden político, pero pues es muy deficiente en el reconocimiento de los derechos de carácter económico, cultural. Hay todavía muchas barreras a los grupos étnicos, hay todavía muchas barreras en cuanto al tratamiento de la mujer en el mercado laboral y en otros órdenes de la vida social. Sí, estamos lejos de tener el tipo de instituciones económicas, el estado de bienestar que tienen las democracias más desarrolladas. Entonces, hay un autor que se llama O'Donnell, que va a aparecer en la bibliografía que les voy a dar en algún momento, que hace esta discusión de la cual, como les digo, hay que rescatar que la democracia formal no es irrelevante, es muy importante. Y que, claro, la democracia económica es un proceso de blanco móvil. Es decir, no hay ningún país en el mundo que cumpla a cabalidad, que respete todos y cada uno de los derechos sociales y económicos. Pero claro, hay unos más que otros, más avanzados que otros en este frente. Y Colombia, en esto hay indicadores internacionales, cuantitativos, índices, entonces en un grupo de 120 países, Colombia ocupa por allá el puesto 60 en estos indicadores de los derechos sociales, económicos y culturales. E insisto, pero lo primero no es irrelevante, es muy importante tener ese nivel de la democracia cumplido. Este autor O'Donnell habla de democracias débiles, que sería el caso de la nuestra. Es decir, hemiplégicas, como que están muy bien de un lado, del lado político, pero fallan, tienen enormes falencias en el lado económico y social, falencias entre las cuales la más grave en el caso colombiano pues es la distribución del ingreso, la inequidad, que es de las más altas del mundo entero, como vamos a ver un poco más adelante. Bien, sigamos a la siguiente pregunta. Profe, ¿puedo hacer una intervención chiquita? Sí, claro, claro. Humberto Cañón. A mí me parece que el ejemplo de Ocampo de la Federación Nacional de Cafeteros es el más pésimo ejemplo que puede dar. Y le cuento por qué. Del liberalismo, ¿no? Porque Sí. el presidente durante muchos años de esa institución, pues fue el señor Cárdenas. Y creo que fue durante 3 décadas presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces son los mismos ricos redistribuyéndose la riqueza, pero para ellos y tomándose el poder. Y el hijo de él es el que ahorita conocemos como ministro, el ministro de director de planeación y una figura muy prominente que mueve muchísimos, o sea, es una figura que es muy reconocida, que es Mauricio Cárdenas. Entonces, son los mismos aprovechando las instituciones, aprovechando su riqueza para seguir en el mismo poder y perpetuarse. Gracias, profe.
No, sí, eso es verdad, pero es que Ocampo considera que el Estado no ha sido antiliberal en la medida en que se ha asociado con el sector privado. Ahora, que esa asociación en algunos casos conduzca pues a la formación de estas élites, de estas roscas en el lenguaje coloquial que controlan todo un sector de la economía, pues es otra cosa, digamos, es un efecto perverso de esa asociación del Estado con el sector privado. Pero lo que Ocampo califica es el grado de intervención. Lo que él dice, el Estado colombiano no ha sido tan intervencionista como lo fue el Estado de las dictaduras de Brasil, el Estado de las dictaduras de Argentina, en donde no había consulta alguna ni asociación con el sector privado. Ahora, depende de la perspectiva del analista si considera, como tú consideras, que esa asociación con el sector privado en el caso del café no ha sido buena porque conduce a la concentración del poder en unos pocos círculos, pero habrá otros, entre los cuales parece estar Ocampo, que le parece bien, ¿no? Bueno, sigamos. Según Ocampo, ¿cuál fue el periodo de mayor crecimiento en el siglo XX y cuál fue el sector líder en este campo? Entonces, no sé si yo ya les mandé bueno, pero las gráficas están en los dos artículos en cuestión. Ustedes ven allí que se pone de manifiesto que el periodo años 50, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, hasta finales de los años 70, o sea, el caso 78 fue la tasa de crecimiento más alta del siglo pasado para Colombia. ¿Cuál fue el sector líder? El sector industrial. O sea, fue un periodo en el que todo el mundo, tanto Colombia, América Latina, los países desarrollados, le apostaron al sector industrial. Era el consenso de la economía del desarrollo en el mundo. El sector que tiene la capacidad, si un país quiere desarrollarse y crecer rápido, tiene que estimular el sector industrial, o sea, industrializarse. Eso ocurrió entre el 50 y finales de los 70. Y no fue, perdón, no fue un fenómeno exclusivamente colombiano, fue un fenómeno mundial, tanto que se considera ese periodo, esos 30 años, se han llamado los 30 años gloriosos, la edad de oro de la economía, de la historia, fue la tasa de crecimiento más alta de la historia, y se hizo con base en el sector industrial, y de ahí que haya todo un cuerpo teórico para respaldar y justificar la idea de que el sector industrial es el que conduce al desarrollo. Eso pasó en esos 30 años. ¿Pregunta? No, yo iba a hacer un comentario. En el gráfico del cuadro 1 que usted nos remitió, que le mandó Campo, que es en la página 12, yo leía que en 1905 a 1929 en promedio fue 5.7 y en 1945 a 1974 5.2. Pero cuando ya uno empieza a desgranarlo, se da cuenta que en el periodo 1967-1974, que está dentro del mismo gráfico, dentro del mismo cuadro 1, dice 6.3. Yo por eso, pensando que era el más específico, me fui al periodo de esos 7 años, 1967-1974, porque uno de los agrupadores grandes, si es 1905-1929, 5.7, 1945-1974 es 5.2. Por eso me fui en mi respuesta a 1967-1974, aunque entiendo que a nivel mundial, sí, el periodo más grande de todas maneras de crecimiento y gran salto tecnológico, incluso impulsado por el inicio de los desarrollos en las economías asiáticas como la del Japón y Corea, impulsó mucho el crecimiento industrializado en ese periodo. O sea, lo de la industrialización del mundo fue algo global en el periodo de posguerra. Exacto, sí. No, eso es una buena observación la tuya, sí, que lo obliga a uno
digamos, como a matizar. En efecto, en la literatura estamos acostumbrados a aceptar esa idea de la edad de oro, de los años gloriosos, como la de mayor crecimiento, pero de pronto sí, a principios del siglo hubo una tasa de crecimiento que fue superior al promedio de ese periodo. Eso es lo que me estás diciendo, ¿no? Señor. Sí, eso es verdad. Eso es una buena observación, pero hay que ponerle en el contexto de que en el periodo posguerra, pues ocurrió lo que tú acabas de mencionar, la segunda o tercera revolución industrial, la creación de todas las instituciones multilaterales de gobernanza económica como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, en fin, fue una edad de una era de prosperidad para todo el mundo. No tuvo tan vastas consecuencias, en cambio, pues esa bonanza de principio del siglo. Pero es cierto lo que tú dices. Una nota allí, pues, es que si uno analiza esto detenidamente, se da cuenta de que todos los países del mundo que son desarrollados es porque tienen las tasas de industrialización más altas. El único país del mundo que salió del subdesarrollo y logró ser desarrollado fue Corea y lo hizo con base en la industrialización. Incluso los avances de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial fueron enormes, basados también en una industrialización, en este caso forzada por el gobierno, ¿no? Un gobierno socialista, autoritario, centralista, donde todo lo decidía pues el Partido Comunista, pero avanzaron al punto de que fueron los primeros en hacer un viaje espacial, lanzaron. Si se da cuenta, ahí según la visión de Kalmanovich, la Unión Soviética entonces hubiese sido un país con baja desigualdad, pero con pocos derechos, entonces eso lo daría como un país liberal. Y según la de Ocampo, sí sería un país antiliberal. Fíjate, en el caso de Kalmanovich sería un país, un estado que no es liberal en lo político, es decir, es tremendamente autoritario. Ajá. No hay elecciones, no hay libertad de prensa, pero en cambio garantiza los derechos económicos, es decir, hay más igualdad económica, pero yo no sé si habría más igualdad social, más étnica, cultural, si las... No, no había libertad de prensa, no había libertad de nada. De nada, lo único que garantiza un régimen socialista es la igualdad económica, ¿no? Todos tienen los mismos apartamenticos. Sí. Todos los obreros se visten del mismo drill. Ajá, bueno, o la China maoísta también sería así. Exactamente. Pero fíjate, en el caso de China también el progreso tan grande que hicieron en su primera fase fue con el sector industrial. La industrialización es definitivamente el camino que siguieron estos países, estamos de acuerdo. Exactamente. Siguieron todos hasta finales de los 70 y ahí ya ese consenso, ese modelo comenzó a debilitarse y dando origen a las aperturas que son más contemporáneas con ustedes, ¿no? Bueno, en el siglo XX, Colombia creció más rápidamente que todos los países o bloques de países que aparecen listados en la columna 1 del cuadro de Ocampo, con relación a cuáles países la reducción de la brecha en ingresos fue mayor. Idear una forma de hacer una representación gráfica de este fenómeno. Un cuadro similar a los del siglo XIX, donde se representa gráficamente con una línea de distinto color o de distinto diseño, pues cuál es el comportamiento del producto de cada país, normalizando a cero el punto de inicio. Todos arrancan en cero, entonces la pendiente de la línea es diferente y por lo tanto la brecha se va ampliando o no con relación a un determinado país. ¿Lograron hacer ese gráfico?
¿Lograron hacer ese gráfico ustedes que estudian modelación? Sí, yo Sí, lo sí, logré, aunque lo pensé distinto, pero igual me muestra los mismos resultados y lo normalicé un poco. Me quedó diferente, pero sí, Bueno, pero con relación a cuáles países la reducción de la brecha fue mayor. con relación a con Europa los, Occidental. ¿A quién? Con relación a Europa Occidental. Europa Ok, Occidental, yo. bueno. En la tabla 1, completar las casillas que están en blanco así. Entonces vamos a ver ahí.